Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Joven Verdadera. Les habla Lana y me alegra muchísimo poder compartir este tiempo con ustedes en esta semana. Como saben, seguimos en nuestra serie basada en el Manifiesto Mujer Verdadera. Hoy exploraremos uno de los llamados a la obediencia que nos exhorta a orar por un movimiento de avivamiento y reforma entre el pueblo de Dios, el cual traerá como fruto el avance del reino y del evangelio de Cristo entre todas las naciones. Queremos detenernos especialmente en esa primera palabra, en la oración. Y para profundizar en este tema, hoy nos acompaña Alejandra Sleming. Hola Alejandra, qué gusto tenerte con nosotras. Sé que es esta primera vez aquí en el podcast Joven Verdadera. ¿Pudieras presentarte para que las chicas te conozcan? Hola Lana y a todas las chicas de Joven Verdadera. Muy feliz de estar con ustedes. Ahora no soy tan joven, pero fui joven como ustedes también. Gracias por estar aquí con nosotras y por compartir este tema tan importante. Y primero quería comentarte que para muchas de nosotras, a veces este tema de la oración sentimos que se vuelve más bien como un monólogo o una rutina que cumplimos por obligación. Ay, porque tengo que orar. Pero ¿cómo llegaste tú a ver la oración como algo vital y no solo como una práctica más dentro de tu día a día? Fíjate, Alana, cuando yo entendí el verdadero significado de la oración, fue cuando mi vida de oración cambió. Porque era tan simple cuando yo era niña. La definición de orar, y yo me imagino que tú te la sabes también, y la mayoría de las chicas, es hablar con Dios. Pensando en que la oración era más como un monólogo, algo que yo iniciaba y algo que yo mantenía, cuando en realidad es una iniciativa de Dios. Cristo, por medio de su Espíritu Santo, nos ha dado el medio de comunicación y la forma de comunicarnos con Él. Es como una línea directa al cielo, al corazón de Dios, para tener una relación íntima con Cristo. La oración es como ese llamado especial de ese amigo especial que te dice, vamos a juntarnos, vamos a vernos, vamos a tomarnos un café. Para mí eso es como la oración, como esa cercanía de Dios hacia nosotros. Entonces yo tuve que entender que no iba a ser fácil, porque hasta los discípulos le preguntaron a Cristo en Lucas capítulo 11, Señor, enséñanos a orar. Entonces es algo que yo no puedo hacer sola, que necesito asistencia de Cristo y su Espíritu Santo para poder hacerlo, porque la oración es el oxígeno de la vida cristiana. Entonces, intentar vivir toda mi vida cristiana sin profundidad en la oración es como usar de esas herramientas de calor que usamos para estilizarnos nuestro cabello, no sé, como un Dyson o cualquier herramienta de calor para arreglarnos el pelo. Imagínate que tú tengas un Dyson y no lo conectes a la corriente eléctrica. Entonces, no funciona. Es igual como tratar de vivir la vida cristiana sin orar. Es como tener ese aparato y no conectarlo. ¿Te imaginas? Entonces, no se trata de mí, se trata de encontrarme con Cristo. Wow, muy cierto todo lo que dices. Pero también a veces pienso que no es solamente como que no queramos orar, sino que simplemente nos sentimos arrastradas por el ritmo acelerado del día a día. Entre las redes sociales, que las tareas, que los compromisos y todo lo que tenemos en la cabeza. Entonces la oración puede quedar en último lugar o la dejamos para último o solo aparece cuando ya nos damos más y no sabemos qué hacer y de que bueno, lo último que me queda es orar. Pero ¿cómo podemos entonces cultivar una vida de oración que sea constante y real, no solo cuando estamos en medio de una crisis? Sí, eso es importante entender, que a veces solo corremos al Señor cuando nos vemos como que muy atareadas o con las aguas por encima de la cabeza. Pero fíjate, Alana, para esa batalla, porque es una batalla, nosotras necesitamos una estrategia, algo práctico que yo he denominado las 4D de la oración. Así que tomen un papel y anoten las 4D de la oración. La primera D es distracción. Debemos estar atentas a saber
¿con qué estamos luchando? Es una lucha entre la carne, nuestra comodidad de no crear dependencia de Dios y también el enemigo que hará todo lo posible para distraernos. Entonces, vamos a tener distracciones que van a intentar impulsarnos a no orar. Eso no es una vez al mes, eso va a ser todos los días que van a venir distracciones. Entonces, para opacar o aplazar o no estar atentas a estas distracciones, yo tengo algunas recomendaciones y una es orar lo más temprano que puedas. En mi caso, desde que abro los ojos, comienzo a orar. También orar lo más constante que puedas. La oración no es solamente apartarnos en un lugar y orar, también es algo que lo podemos hacer mientras estamos manejando, mientras vamos caminando y orar lo más frecuente que puedas. Cada vez que el Espíritu nos dé eso como ese prompting, como esa guía de ora por eso, hacerlo ahí en nuestra mente y en nuestro corazón. La segunda D, Alana, la tienes anotada, es la disposición. Nosotras tenemos que tener una actitud de reverencia para encontrarnos con Dios. Es como nos dice Mateo capítulo 6, cuando en la oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro, acercarnos a Dios en adoración y en súplica. La tercera D es tener dependencia. Oramos porque yo no quiero hacer nada en mi propio entendimiento. Oramos porque yo le pertenezco al Señor. Oramos porque necesitamos que Él nos guíe. Y la última D es la dirección. Utilizar la palabra de Dios como guía para orar. Orar la palabra de Dios o tener una pequeña lista de oración. Entonces yo creo que esas 4 D de estar atentas a la distracción, disposición, dependencia y dirección puede trazar un camino que nos ayude a mejorar en nuestra manera de orar. Wow, me encanta. Me encanta eso de usar como acrónimos o letras que nos ayuden a recordar. Y también a veces hablamos de la oración como si fuera algo simple o rutinario. Pero cuando realmente nos detenemos a pensar en lo que implica, o sea, es impresionante. El Dios del universo escucha cuando oramos. Y no solo eso, sino que Él decide obrar a través de nuestras oraciones para traer avivamiento, tocar vidas hasta el otro lado del mundo. ¿Tú alguna vez has visto una respuesta de oración que te hizo decir, wow, Dios realmente escucha? Bueno, mira, la respuesta más grande a las oraciones ha sido Cristo. Desde que el Señor lo prometió hasta que Él llegó a este mundo, el pueblo de Dios orando por el Mesías, rogando por el Mesías, y Cristo vino. Entonces, para mí, esa es como la respuesta más wow a cualquier oración. Sí. Pero en toda la Biblia, Lana, vemos respuestas constantes de las promesas de Dios, respuestas a oraciones de los hijos y hijas de Dios. Y en mi vida yo lo veo a diario. Yo he visto a Dios hacer milagros especiales en mi vida, en peticiones pequeñas, porque nada es algo tan pequeño, significante para que no oremos por eso, pero también en momentos trascendentales, momentos en donde yo digo, wow, solo Dios pudo haber hecho esto. Entonces, mis peticiones de oración se convierten en invitaciones para que Dios obre. Y cuando reconozco que Dios ha obrado, tengo ese wow moment de decir, gracias, Señor. Y muchas veces lo digo en voz alta y mis hijos me miran como, wow, mamá. Digo, gracias, Señor, porque eso era algo por lo cual yo estaba orando. Sí, gracias por compartir eso. O sea, es cierto, uno lo ve también en su propia vida y también la respuesta más grande de oración fue que Jesús vino y nos da su salvación. Y también hay momentos en los que no sabemos qué decir, el corazón se siente seco o tal vez abrumado. Y aunque sabemos que deberíamos orar, nos cuesta incluso empezar. Yo he tenido esos momentos donde me siento como sin palabras y me pregunto, ¿vale la pena seguir intentando? ¿Qué le aconsejarías a una chica que se siente de esa forma? ¿Qué hacer cuando no sabe qué orar o siente que no tiene palabras para no rendirse en medio de esa sequedad espiritual? Adivina que no eres extraterrestre. No eres anormal. Esos momentos van a venir porque todo creyente los ha tenido. Así que créeme, no es algo que solo a ti te está ocurriendo. Pero la diferencia radica en no utilizar estos momentos para medir si soy o no creyente. Y entonces me sumerjo en el valle de la victimización. Más bien, es utilizar estos momentos para buscar refugio en Cristo, clamar al Señor y decirle, Señor, yo te necesito. Decirle esto
escucha, necesito vitamina O. La oración. Yo no sé si esa vitamina existe, pero yo pienso que entre las cristianas debe existir. Necesito vitamina O. Y corre como una niña a los brazos de mi padre, de tu padre, y decirle, Padre mío, que estás en los cielos. Pero también a veces, Alana, la sequedad espiritual viene porque estamos dedicando nuestro tiempo a cosas que no merecen que le dediquemos nuestro tiempo, a cosas que tienen poco fruto en nuestra vida. Entonces creo que debemos revisar de manera honesta cómo estamos dividiendo nuestro día. A orar también se aprende orando. Así que tú tienes que hablar con Dios, exponer tu corazón delante de Él, así como tú lo haces delante de una amiga, de un amigo. Y si no tienes como ese modelo de cómo orar, Mateo capítulo 6 nos dice cómo orar. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, no sabemos cómo orar, ¿cómo lo hago? También, Alana, yo creo que buscar una compañera de oración, una amiga con la que tú le puedas decir, mira, yo necesito que tú me mantengas en línea en esto y tener ese contacto con esa persona y orar hasta juntas. También tener un diario de oración, donde tú anotes tus oraciones o escribas alguna de tus oraciones. Esos son algunos de los métodos que yo siento que impulsan nuestra vida de oración. Sí, gracias por esos consejos tan prácticos. Y también en el manifiesto se nos llama a orar por un movimiento de avivamiento y reforma entre todas las naciones. Y aunque eso suena muy bonito, también puede sentirse como una carga enorme. A veces sentimos que apenas podemos orar por nosotras mismas, por lo que estamos viviendo hoy en nuestro pequeño mundo. Y se me hace difícil imaginar cómo orar con fe por algo tan grande y global. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo oras por algo tan grande sin sentirte abrumada o desconectada de esa realidad? Yo creo que tiene que ver con entender el propósito de la oración. Entonces, la oración, a través de la oración, el Señor va a cumplir sus promesas en mi vida, pero también al mismo tiempo yo soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces, yo tengo que entender que yo no tan solo puedo orar por mis necesidades. En 2 Crónicas 7:14, el Señor manda al pueblo de Dios a que se humille junto, a que se arrepienta junto, y entonces la sanidad llegará a través de esa humillación del pueblo de Dios. Entonces, la oración tiene un aspecto individual, pero también tiene un aspecto global al cual nosotras también hemos sido llamadas. Es importante, si me siento muy abrumada con mis propias cosas, porque a veces la vida se siente así, es importante tal vez tomar un motivo al mes o un motivo a la semana de algo específico de otra persona o de mi ciudad o de mi nación o del mundo por lo cual estoy orando. A veces, Alana, preguntarle a alguien cercano, ¿cómo yo puedo orar por ti? ¿Qué motivo de oración tú tienes en el que yo te puedo acompañar a orar? Y eso nos puede iniciar en entender que la oración también tiene una parte global en su práctica. Sí, sí. Y creo que es importante también preocuparnos por el otro y orar por el otro. Y también, aunque sabemos que orar es importante, ya lo hablamos un poquito antes, pero ahora un poco para hacerlo más personal, hay etapas en la vida donde no queremos hacerlo, como mencionábamos, por frustración, cansancio, desilusión o incluso por pecado. Dejamos de hablar con Dios y puede volver a costar como que entrar en esa rutina de oración nuevamente. ¿Alguna vez pasaste por una etapa así, donde simplemente no querías orar? O sea, ¿qué te ayudó a volver a ese lugar de comunión con Dios? Mira, hay como que dos etapas en las que uno siente que no quiere orar. Primero, cuando todo anda bien, porque me creo muy independiente y yo pienso que puedo iniciar mi vida y seguir mi día y las tareas de mi vida sin dependencia de Dios. Pero también hay otra etapa cuando todo está tan mal que yo no quiero ni hablar con Dios ni hablar con nadie. Yo creo que lo primero es nosotras entender, ver el ejemplo de Cristo. Los evangelios nos dan muestra de la dependencia del Hijo de Dios hacia el Padre. Y yo tengo que entender mis limitaciones. Si Cristo, siendo Dios, tomó tiempo para orar, Él trazó el camino de obediencia para que yo haga lo mismo. Entonces yo tengo que despertar, ponerme las pilas y decir, Alejandra, Alana, tú tienes que depender de Dios, tú tienes que
orar. Lo segundo es exponerme a la palabra de Dios en este tema. A veces estamos un poco alejadas de lo que es el tema de la oración porque no sabemos lo que dice la Biblia acerca de la oración. Y hay varios versículos en la palabra de Dios que nos invitan a orar. Por ejemplo, Salmo 145:18 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Entonces, cosas como estas nos pueden ayudar a entender la dependencia que tenemos del Señor. Lo siguiente es leer biografías de hombres y mujeres de fe cuyas vidas estaban cimentadas en la oración. Por ejemplo, una biografía que a mí me gusta mucho es la de George Mueller. Él fue un siervo de Cristo que vivió en el siglo XIX en Inglaterra y entre muchas cosas en las que él hizo, él estuvo involucrado en crear orfanatos. Pero en sus diarios de oración se recopiló un listado, Alana, de aproximadamente 50,000 respuestas. 50,000 respuestas a sus oraciones en 60 años de ministerio. Eso, yo no sé si tú eres buena en matemáticas, yo no soy muy buena, pero eso es más de 500 respuestas a oraciones por año. Y su método era sencillo, conversar con Dios, orando la palabra de Dios. Por ejemplo, tomar Efesios capítulo 1 y orar esos versículos. Así cuando los lees, el Salmo capítulo 50, leerlos y hacerlo una oración. El Salmo 31, que yo creo que casi todo el libro de los Salmos lo podemos hacer. Pero ser animada a través de otros hombres y mujeres de fe que caminaron antes de nosotras, que vieron a Dios manifestarse a través de la oración. Wow, Alejandra, gracias de corazón por compartir todo esto. En este episodio fue un regalo escucharte y ver cómo el Señor, o sea, lo que el Señor te ha enseñado a través de la oración y lo importante de tener una vida de oración. Y gracias también a ti que nos escuchas, estés donde estés. Esperamos que esta conversación haya animado tu corazón a correr a Dios en oración, no como un deber, sino como un privilegio. No se trata de oraciones perfectas ni de palabras elocuentes, se trata de un corazón que acude a su Padre con sinceridad. Así que muchas gracias, Alejandra, por estar aquí. Feliz de estar con ustedes. Y gracias. Y como siempre, queremos cerrar este episodio con nuestro momento de la verdad. Hoy vimos que la oración no es un monólogo frío ni una rutina religiosa, sino una invitación de parte de Dios mismo a tener comunión con Él. No se trata de cumplir con una lista o de impresionar a Dios con palabras bonitas, sino de acercarnos a nuestro Padre con un corazón sincero, dependiente, dispuesto y humilde. Orar es como respirar para el alma, es como vitamina O, como decía Alejandra. Es reconocer que no podemos solas, que necesitamos a Cristo y a su Espíritu para sostenernos y guiarnos. Así que hoy queremos animarte a hacer una pausa en tu día y hablar con Dios. No necesitas tener todas las palabras correctas, solo acércate. Él no está lejos, está cerca y te escucha. Nos escuchamos en el próximo episodio y esperemos que te haya gustado. ¡Chao! Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.